Javier Heró es un hombre que muchos conocemos, no voy a decir todos, quizás la gente joven no lo conoce tanto, pero hay una ocasión para conocer a Javier Heró. Y esa ocasión es el documental que Javier Corcuera ha dirigido, que se llama El viaje de Javier Heró. Y sobre el viaje de Javier Heró y sobre la vida de Javier Heró vamos a conversar el día de hoy con su hermana, Cecilia. Un gusto, Cecilia, compartir Igualmente, contigo. gracias por la invitación. Cecilia no solo es la hermana de Javier Heró, sino alguien que ha dedicado muchos años a rescatar la historia de su hermano, este poeta que se fue a la guerrilla, que murió trágicamente en Puerto Maldonado y de quien todos los que lo conocieron tienen recuerdos muy intensos sobre los que vamos a conversar. Y Cecilia escribió un libro además que se llama Entre los ríos, que yo tengo acá, que es prácticamente una historia, es una biografía de su hermano a través justamente de todos estos personajes y amigos y compañeros de su vida y de su lucha. Cecilia, tantos años recogiendo la historia, recuperando la historia de tu hermano, cartas con amigos, con quienes fueron sus compañeros en la guerrilla, con escritores, con poetas. ¿Qué sientes tú ahora que de pronto de nuevo la figura de Javier aparece en las pantallas y una nueva generación lo va a descubrir? Mira, es una suerte de sentimientos encontrados. Es como remover cosas que siempre han estado latentes en mi vida, pero que por ratos estaban de lado, ¿no? Con este proyecto de Javier, que lleva varios años ya, como unos 3 años, ha sido un casi permanente, ¿no? Repensar, volver, mover los sentimientos. Entonces, por un lado me siento un poco tocada a nivel emocional, afectivo, pero básicamente lo que tengo es una gran satisfacción, porque esto lo conversaba yo siempre con mi padre, y me decía, algún día veremos en las pantallas grandes a Javier, y los jóvenes podrán conocerlo a través de precisamente una cinta, una película, ¿no? Un trabajo como este, que es tan hermoso además. Tú justamente cuando escribiste este libro y tú se lo dedicas a tu padre y señalas cómo desde el primer momento tu padre, una vez que se enteran de la muerte de Javier, asume una defensa de su hijo a pesar de las discrepancias que podían haber tenido, que eran discrepancias fuertes de visiones del mundo quizás, ¿no? Tú de alguna manera recogiste ese legado una vez que falleció tu padre. Desde un poco antes, porque eso que mencionas de mi papá es tal cual, ¿no? Su entereza para mí fue una lección, porque él se oponía a que Javier se fuera a Cuba, por ejemplo. Él tenía miedo a que él no lo sabía expresar, pero el corazón no engaña, pues, ¿no? Entonces, después del momento de la noticia, de ir a Puerto Maldonado, de certificar que era su hijo, él poco a poco va dejando sus trabajos, porque mi papá tenía 3 empleos fijos. Mi papá era profesor en las mañanas en la unidad Ricardo Palma, luego atendía su estudio de abogados porque era abogado, y luego iba a la Cámara de Diputados. Donde Trabajaba era, en el Congreso, ¿no? en la Cámara de Diputados, Okay. 30 años. Entonces, con eso, él se esforzaba para mantenernos. Dejó todo y se quedó esperando los llamados de la gente que quería conocer a Javier. Y se dedicó a eso. Pero el tiempo fue pasando, ya se fue haciendo viejo. Al comienzo, por ejemplo, se iba a una charla y yo lo mandaba con mi hijo, que lo acompañara para no dejarlo solo. Se iba, por ejemplo, todos los años a Chimbote. Le mandaban, o sea, tomaba un bus y se iba
comenzó como un asentamiento humano y ahora es todo un distrito Claro. del Y ahora, Santa. tú me decías que también, antes de comenzar la entrevista, me decías que a ti también te invitan y viajas, ¿no? Y Sí, a diferentes regiones, a provincias. ¿Y tú qué le dices? ¿Cómo describes a Javier así cuando le cuentas a estos jóvenes que quieren conocer a este poeta que tenía 21 años cuando murió? mira, yo siempre empiezo, o generalmente empiezo diciéndoles que es una pena que no esté Javier dando un recital de poesía, ¿no? Y que como lamentablemente eso no es posible, ¿no? Llego yo a hablarles de él. Pero lo increíble es la atención, la respuesta, y yo no creo que los jóvenes no lo conozcan. Por ejemplo, en Chiclayo me invitaron a un concurso de poesía que se llamaba Javier Heró. Y tú veías a las niñas, ¿no?, de Chiclayo recitando poemas de Javier. O voy a Huaycán, al Colegio Javier Heró o a San Juan de Miraflores, y tienen himnos, cantan el himno, marchan con el himno. Es algo alucinante, ¿no? Entonces está presente, ¿no? Yo creo que Javier está permanentemente presente. ¿Por qué ese enganche con los jóvenes? Es lo que pasó con él, ese es un lado, pero el otro es la poesía, ¿no? Mira, son dos cosas. Por un lado, la poesía, que los llama, porque tiene hasta poesías a los animales, ¿no? Las cucarachas y las moscas las terminó, los otros no. Pero por otro lado, cuando yo les digo, ¿y por qué quieren a Javier? Me dicen, porque Javier Heró dio su vida por un ideal. Entonces, eso me parece importantísimo. En esta época, además, que no hay ideales. aparentemente no... Vemos la política, ¿no? ¿Cuáles son los ideales que hay? ¿No? El bien personal, la corrupción, ¿no? Pero nadie se preocupa de los demás. Ellos sienten que Javier dio la vida por un ideal y en esos ideales está el pueblo, están ellos también. Tú dijiste en el estreno de la película, en la inauguración del Festival de Cine, que ha sido hace una semana, ¿no?, que Javier podría haber dado mucho en la poesía y en la política también. Lo dije ¿Por qué lo convencida. dijiste? Sí, porque estoy convencida de eso. O sea, si tú piensas que un chico de 17, 18 años escribe El río, que es un poema redondo, completo, ¿no? O sea, tú lo lees y te conviertes en el río, sí, ¿no? Y discurres el cauce del río hasta llegar al mar. Estoy convencida de que ese muchacho que todavía no había llegado a la adultez, porque fue un adolescente al que mataron, de 21 años, ¿no? Recién le salían las muelas del juicio, literalmente, porque hemos traído sus restos. Ese muchacho, en una edad madura, hubiera sido una sorpresa inmensa en las letras peruanas. Y también con la afición que tenía, no solamente él, porque mi papá también era un ser que nunca militó, pero que era muy político. Yo me siento una persona muy política, ¿no? En mi casa siempre, hasta que mis padres vivían, discutíamos de política. Estoy también segura de que Javier hubiera hecho política. Ahora, justamente cuando uno lee tu trabajo y cuando uno ve la película y las discusiones que hay en las redes, ¿no?, alguna gente tiene la idea de que de pronto Javier Heró, cuando se fue a Cuba, no es que estaba convencido de lo que quería hacer, que tenía, como todo joven seguramente, dudas, ¿no? Pero cuando uno ve ese viaje a Europa sobre todo, ¿no?, y uno lee las cartas que tú has recogido, ¿no?, casi que yendo atrás de todos sus amigos, ¿no?, uno ve que había un compromiso claro de que él quería sumarse a un proceso de transformación, hacia la revolución, tal como se entendía en ese momento, que era un poco el modelo de la revolución cubana, ¿no? ¿Por qué todavía hay algunos que, a veces yo siento que alguna gente dice, no, eso no fue así? ¿Por qué crees que pasa eso? No sé,
no habrán leído lo suficiente, no conocerán suficientemente a Javier. Yo creo que el viaje a Europa fue determinante para Javier. ¿Por qué? ¿Por qué lo marcó tanto? Ya, él se fue al Foro Mundial de las Juventudes en Moscú. Militaba en ese momento en el movimiento social progresista, que era un movimiento de izquierda moderada, claro, formado por básicamente intelectuales. Claro, estaban los Salazar Bondi, ¿no? Ruiz Eldredge, claro. Abelardo Kendo, ¿no? Claro, eran los intelectuales de avanzada de la época. Así es. Ya. Él militaba y va como delegado de ese movimiento, porque no era un partido, sino un movimiento. Pero él queda deslumbrado en la Unión Soviética. Y él, desde entonces, comienza a interesarse por leer marxismo. Yo tengo testimonio de el que fue su compañero de habitación en el hotel en París, ¿no? Que estuvo con él en Moscú y van una semana juntos a un hotel. Y él me decía, Javier me pedía que le hablara de marxismo. Él comienza a hacer sus primeros estudios de marxismo en Europa. Luego está mucho con Mario Vargas Llosa. Mario Vargas en ese momento era un hombre de izquierda. Se hacían reuniones políticas en su casa. Guillermo Lobatón se reunía en casa de Mario Vargas Llosa. Y él llega con esta idea y con un cambio, ¿no? En la película se muestra en pequeño el manifiesto comunista que él se compra, sí, claro, esta edición en francés, miniatura, sí. en miniatura, ¿no? Y ya cuando regresa, ya la revolución cubana está que le da vueltas. Claro. Sin embargo, Javier no se va a hacer la revolución a Cuba, él se va a estudiar cine. Porque él era alguien que quería estudiar cine, le encantaba el cine, le encantaba el cine. Así es. Y vienen becas de Cuba para estudios de medicina, de ingeniería, de derecho de literatura, y Javier se inscribe en cine. Y eso también tengo ahí testimonios en mi libro de Max Hernández, que era el presidente de la Federación, ¿no? Que administra las becas. Y él me dice, imagínate, éramos muchachos, ¿no? Y de pronto yo me siento el administrador de becas para un montón de muchachos. Claro. Era una responsabilidad enorme. Entonces Javier postuló y lo acepté a Javier y se fue a estudiar a Cuba cine. Pero no habían estudios de cine en Cuba en ese momento. Entonces ahí viene ya la fase en que dan vueltas, conocen, viene Fidel, conversa con ellos y le dice, váyanse a conocer. Que era una figura deslumbrante en ese momento, supongo para cualquier joven. Viene a la casa donde ellos se alojaban y esa es la parte que yo he recogido de los testimonios, pero no de uno ni dos. Yo he cruzado toda la información, ¿no? Y tengo todas estas grabaciones. Y bueno, cuando se le da la oportunidad, él la toma. Y él era así un hombre, un joven, digamos, de decisiones fuertes. ¿Cuál es tu recuerdo ahí? Porque te hablo como hermana, ¿no? Creo que sí. Era una personalidad fuerte, definida, a pesar de que éramos muy chicos, claro. Pero él era mi compañero en la casa, ¿no? Porque claro. Éramos hombre, mujer, mujer. Entonces, que correspondía por edad claro. Como compañero. Hay una afinidad, ¿no? Además que eran las normas de la época, ¿no? Tú sales con tu hermano mayor. Entonces claro. Yo siempre salía. Con Javier íbamos a las fiestas, íbamos mucho al cine. Y sí, en parte muy divertido, muy jovial y sí, fuerte, ¿no? Y además, ya, llegamos al cine y te decía, bueno, tú te vas abajo, pero yo me voy arriba. Te sientas ahí y me esperas, nos juntamos a la salida. Ya que estamos hablando de cine, todo hablando de películas, ¿y qué películas veían, digamos? ¿Te acuerdas de algunas películas de la época? Mira, me acuerdo que veíamos cine mexicano y después comenzó a entrar cine ruso. Ajá. Y Javier ahí sí se volvió loco. Hemos ido a ver varias veces 2 películas que recuerdo, fíjate cuántos años han pasado. Claro. La balada del soldado y Pasaron las grullas. Claro. Y no me voy a olvidar, en Pasaron las grullas decía, algún día van a ver ahí, productor y director, Javier Heró. ¿No? Y decía, no se burlen, créanme, yo voy a ser director de cine. ¿Y qué decían sus amigos, usted, bueno, en la casa, digamos, ¿no?
Porque ser director de cine en esa época en el Perú era un claro, poco casi... para mi papá era una cosa que no toleraba mucho, ¿ya? Tu papá quería que él estudiara Derecho, Derecho, ¿no? Sí. claro, porque el mayor, desde los 3 años, se inclinaba por las tuercas y los aparatitos y las cosas, y mi papá Bueno, y es es científico. un gran científico. Entonces, mi papá no se metió con él para el derecho. Pero Javier entra a letras en la Católica. Entonces, para él entrar a letras era derecho y dejarle su estudio. Pero no le interesaba para nada. Y mi papá, más bien, no era un hombre que cultivaba las artes. Entonces, no entendía la poesía. Y tenía miedo de los poetas. Mira, idea que el poeta era el bohemio, supongo. Yo he ¿no? encontrado, a la hora de hacer el inventario para entregarlo a la Católica, he encontrado un papel que he tenido que interpretar. ¿Ya? Es como un cuento que él habla, que narra que ve a su padre en su cuarto, ¿no? Y demuestra el cuarto de mi padre como era, ¿ya? Y menciona al poeta, a un poeta peruano, y dice, lo ves borracho por las calles. O sea, la idea de que iba a vivir mi hijo, supongo, ¿no? Iba a ser un bohemio. Claro. ¿no? Y incluso, te voy a decir, cuando mi último hijo, Rodrigo, entra a la escuela de cine, porque él se dedica al cine, mi papá, ya bastante mayor, me dijo, hijita, tú estás loca. Tú estás loca. Acá en el Perú no se puede hacer cine. El cine es para los millonarios. Y tú no eres millonaria. O sea que en eso no había cambiado. No cambió. Hasta que vio el primer trabajo de mi hijo, que es dedicado a Javier Heró y el Perú que él vivió. Claro. Y se emocionó, se le salían las lágrimas a mi padre cuando lo vio. Ahora, hablando ya de la literatura, ¿no? Tú, bueno, Javier publica El Río, luego se publica El Viaje, luego póstumamente Estación Reunida, después hay varias ediciones de las obras completas. Tú has traído acá una que tiene, sin que verla, tiene todas las marcas. De mis poemas. De los poemas favoritos. Favoritos o los que me traen frases. Y después, en el libro que tú publicaste primero en los 80 y luego en esta edición del 2013, recoges más poemas. Es decir, todavía no terminamos de conocer toda la obra de un poeta que vivió, o sea, escribió ¿cuántos años? ¿3, 4? Escribió 5. Mira, el primer poema se lo publicaron en el colegio, en la revista del Marca. Tenía 15 años. 15 años, digamos, 6 años, digamos. Ya. ¿No? Él sale de 15 años del colegio y termina de escribir a los 20. ¿Y todavía sigues encontrando? Sí, cosas que han dejado, que él dejó en casa, o que tienen amigos, personas con las cuales me he ido comunicando. Por ejemplo, yo tengo un capítulo a un amigo que aparece en la película del viaje de Javier Heró. Este amigo del colegio, ¿no? Del colegio. De él le dice Dégale, él se llama Degenhard Bricklepp, pero él le decía Dégale. Y cuando él me trae copia de sus cartas, ahí encuentro poemas. Ese poema que Javier Corcuera usa en la parte que está filmando en Mittersill a Dégale. Estas montañas maravillosas, este un paisaje. Poema al amigo, lindísimo, sí, poema para ser escrito ahora, es decir, en este momento. ¿No? Ese era inédito, estaba en una carta, pero él se la manda a su amigo. Y eso regresa cuando él me entrega su carta. ¿Qué es? Muchísimos años 20, después. 30 años después, Sí, ¿no? sí. ¿Y hay algún tipo de proyecto para sacar una nueva edición de la obra, de la correspondencia? No sé, porque tú has mencionado la Católica, ¿no? Y quizás sería bueno que nos cuentes dónde es el archivo, se puede acceder también. Mira, mis padres guardaron todo, absolutamente todo, ¿ya? Pero unas cosas dejaron en el cuarto de Javier y otras creo que se olvidaron que las habían guardado en otro lugar. Okay. Entonces, en un desván, supongo. En la biblioteca de mi papá tenía un mueble lindo y abajo un mueble con puertas y pensamos que todo lo que había ahí era de mi hermano Jorge. Okay. Entonces, cuando vendimos la casa y tenemos que entregarla, metemos todo lo que era de Jorge y se lo mandamos a Jorge. Y un día él me llama y me dice, ven, porque acá hay cosas que no son mías, sino son del gordo. Increíble. Porque Javier era el gordo, ¿no?
Y tú sabes que encontré hasta rumas de periódicos amarrados donde me puse una mascarita, ya, por el tiempo, la humedad, Claro, claro. y comencé a encontrar artículos que Javier había escrito en el comercio, no en el suplemento, sino en el comercio grande, Ya. en la parte cultural, sobre el premio Nobel. 3 entregas seguidas de trabajos de él sobre el premio Nobel. Encontré su ropa, encontré hasta esa cajita que también sale en la película de los poemas quemados. Bueno, me di cuenta que tenía el doble de material. Yo tenía las cartas, los poemas, pero estos objetos no. Entonces hablé con mis hermanos y yo había hablado antes con mi padre, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto cuando yo ya no esté? Porque yo no voy a estar. Son un montón de sobrinos y esto se va a ir a la casa de cada uno. Porque se pierden las cosas. Se pierden, ¿no? Entonces, le dije, papá, ¿qué te parece si lo entrego a la Católica? Ese fue mi proyecto, se lo propuse a mis hermanos y aceptaron. Y hice la gestión y ahora está en colecciones especiales y es un placer. Yo voy de vez en cuando y está todo ordenado, todo, con temperatura adecuada. Y te encuentras con jóvenes que están... Encuentro jóvenes, sé que van a investigar, sé que están investigando cosas, material sobre Javier Heró, que también he entregado. He entregado hasta los banderines, los llaveros de los colegios, los diplomas de los colegios, de las promociones, absolutamente todo. Qué bueno, o sea, qué maravilla que se haya podido de alguna manera esto preservar, ¿no? Así es. Ahora estoy esperando que amigos o personas que en algún momento han tenido algo de Javier se animen Ahora, a dármelo. ya se nos ha ido el tiempo, pero la película, cuando la has visto, me has dicho que la has visto varias veces ya, Sí. ¿no? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué has sentido cuando has visto la película? Básicamente he sentido a mi hermano, porque además siendo un documental tiene un hilo conductor que es muy, muy bonito, ¿no? Esta jovencita de la edad de Javier, de 20 años, que comienza a filmar con Javier Corcuera y comienza a indagar sobre el tío abuelo del cual sabe poco. Entonces te va llevando. Claro, ¿no? uno va descubriendo, con Ariarca, ¿no? Y con una sensación que va increciendo, ¿no? La emoción, ¿no? La gente que habla de él, que te narra que él tenía unas ojeras profundas, una mirada, ¿no? Lo serio que era. Por ejemplo, Y lo bromista, ¿no? tú sabes que en esa película me he dado cuenta de que yo uso el mismo tipo de humor que mi hermano. O sea, yo te hago bromas totalmente seria y la gente a veces esto se molesta porque no se da cuenta que, bueno, eso era Javier y eso está en la película. Y realmente me ha dejado satisfecha la fidelidad del personaje. Y además la poesía que ha seleccionado es hermosísima. Y el trabajo con Javier Corcuera, ¿cómo ha sido? Tú lo conoces a Javier de bastante tiempo, ¿no? Lo conocí de niño, dejé de verlo porque él se fue, pero yo mantuve la amistad con Arturo. Ahí en la película Arturo habla de que Javier quería engancharlo con una de nosotras tres, con mi hermana menor, ¿no? Sí. Pero con quien hizo amistad fue conmigo y yo con los chicos y con Rosy. Yo soy muy amiga de Rosamar, por ejemplo. Nos queremos mucho. Y trabajar con Javier ha sido muy agradable porque él no nos ha fijado un guión. O sea, la parte que yo grabo en la película, doy fe de que Javier decía, bueno, acá están los objetos, conversen. Y todo lo que tú ves en la película es espontáneo. No era aprenderte el guión y las palabras y las frases que tenías que decir. Hay un momento... No has estado repitiendo una escena como si fuera... Totalmente natural. Hay un momento que yo le digo a mi nieta, oye, qué curiosita que eres, ¿no? Y eso me brota porque veo la curiosidad de la chiquita en ese momento. Ahora, no hemos hablado de Puerto Maldonado, ¿no? Pero
en la película además uno ve este impacto que provoca en Puerto Maldonado, En la población. en la población, este asesinato, porque eso es lo que es, ¿no? Con ese mayor de la Republicana que les decía, disparen, disparen. ¿No? El coronel Zapata Sesti, que venía del Cusco, porque pensaban que iba a entrar por ahí Hugo Blanco. Sigan disparando. Claro, esta hazaña, digamos, o sea, Fue una cosa muy cruel, ¿no? Porque todos los testigos dicen, veían un trapo blanco que se agitaba, que era la bandera de rendición. Y ahí es que agarran a Javier, porque él se incorpora para agitar el... porque ya Alain Elías está Ya herido, estaba ¿no? herido. Y Alain era el jefe. Claro. Entonces, fue un acto de barbarie terrible. La población había sido azuzada por los curas de Puerto Maldonado y llamaban con megáfono a que salieran con sus armas, porque venían, no dicen 400 Sí, comunistas claro. a tomar la aldea, porque Claro, yo estaba... Puerto Maldonado era pequeñita en En el esa época. 63 era Claro. una aldea, Claro. sin veredas, sin pistas, sin automóviles. Estaban los carros de la policía y de los curas. Y para de contar, pura moto. Y ahora es una ciudad ya respetable. No había, cuando yo he llegado, no había dónde alojarse, no había agua ni luz. Claro. Era una pequeña aldea. Y muchos de ellos, porque yo he ido muchísimas veces y he hecho amigos, te dicen que Javier transforma. Por eso es que Javier es un héroe para Puerto Maldonado. Y cuando tú has ido, entonces te has sentido de alguna manera acogida, o sea, no es... Desde el primer momento. No es una... Porque claro, finalmente ahí mataron a tu hermano, ¿no? Supongo que nunca ha sido fácil ir. Mira, hemos ido con mi padre todos los años. Todos los años, Y sí, yo sí. he ido unas 10, 12 veces. Y nos esperan en el aeropuerto. Se enteran de que llegábamos para mayo, nos esperaban. Yo he tenido una oportunidad, 2 automóviles que me esperaban, yo no sabía con quién ir, a qué carro subir. Y nos buscaban y almorzábamos, ¿no? Realmente el pueblo cambió totalmente. La última pregunta. Un personaje fundamental para Javier fue tu madre, ¿no? Definitivamente. ¿No? Estas cartas, ¿no? La carta en el poemario, ¿no? Nos hablan no solo de una relación intensa, sino de cómo tu madre de alguna manera entendió lo que su hijo estaba haciendo, ¿no? No sé, es una cosa que a mí me impactó mucho cuando vi la película y escuché el texto de la carta de tu mamá. Claro, es una carta inédita. Realmente la he entregado por primera vez a Javier Corcuera. Porque era algo muy íntimo, muy... no, simplemente lo que yo narro ahí es verdad. No sabíamos que existía esa carta. O sea, esa carta la descubrimos en el año 2009, después de enterrar a mi mamá. Fuimos a su escritorito. Claro, y ahí están los papeles que uno no toca. Ya, ¿no? y encontramos un sobre. Y adentro del sobre estaba 4 páginas, 4 hojas de puño y letra de mi madre. Y eso se lo cuento a Ariadna en la película. Ella lee la carta de su hijo y nunca nos dice que en la noche se había metido a llorar ahí porque dice frente a tu retrato. ¿No? Leo y releo. O sea, no quisiera contártelo ahora porque el público tiene que ir a ver la película y descubrir esto, ¿no? Es un poquito... vayan a ver la película porque hay cosas inéditas muy valiosas. Porque un hijo que hasta el final, ¿no? Cuando él da el paso... Claro, que él sabía que era un viaje que podía no tener retorno. Así es. Y eso sí está en mi libro, la carta que él le deja en que le pide perdón porque ya no podrá besarla y abrazarla como siempre. O sea, ¿qué tal amor el que Javier le tenía? Todos le teníamos a mi madre, una madre muy, muy singular, ¿no? Sí. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido realmente un placer conversar contigo y escuchar tus recuerdos, ¿no? Y además tu vivencia actual también en relación a lo que significa trabajo. esta película, El viaje de Javier Heró, que
yo quiero invitar a todos los amigos y amigas de este programa, del Arriero, a que vayan a ver la película El viaje de Javier Heró, que es dirigida por Javier Corcuera, y que nos permite conocer mejor a quienes ya lo conocíamos porque hemos leído sus poemas o hemos leído sobre su vida, y también para quienes no lo conocieron o no lo conocen, descubrir a alguien que, como ha dicho Cecilia, dio su vida por un ideal, más allá de lo que uno pueda pensar sobre los ideales de cada quien. Dar la vida por un ideal es un valor que hay que siempre reconocer. Así que les recomiendo que a partir de este jueves 22 vayan a ver El viaje de Javier Heró. Nos vemos.